Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Más Musicoterapia. Mi nombre es Marisol Matalia y hoy continuamos con nuestra serie de entrevistas con el objetivo de brindar información acerca de la musicoterapia y sus beneficios. Musicoterapia apta para todo público. La entrevista estará disponible en nuestro canal de YouTube de Más Musicoterapia y en formato podcast. Nos podés encontrar también como Más Musicoterapia en Spotify, Anchor y Google Podcast. Hoy vamos a compartir este momento con Verónica Müller. Ella es licenciada en musicoterapia, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente realiza atención individual en consultorios integrales terapéuticos a niños y adolescentes. También realiza atención individual de niños, niñas y adolescentes en Casa Bambú y se encuentra en el centro de día Aptus para pacientes con discapacidad mental moderada, donde realiza talleres de expresión musical con pacientes del centro de día. Los invitamos a ver esta primera parte de la entrevista, no se lo pierdan. Bueno, hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida a este Hola, ciclo de entrevistas de Más Musicoterapia. ¿Todo bien? todo bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Bueno, muchas gracias a vos por participar, por animarte y a estar del otro lado y contarnos un poquito acerca de tu trabajo. Y bueno, de lo que hoy vamos a hablar es acerca de primera infancia y musicoterapia. Así que Exacto. bueno, contanos, Vero, primero sobre tu trabajo, en qué ámbitos estás trabajando actualmente. Bueno, desde que egresé hasta hoy, la verdad es que pasé por un montón de áreas diferentes de inserción de la musicoterapia. Actualmente estoy en un centro de día trabajando con adultos y con adolescentes en lo que es salud mental, pero gran parte de mi trabajo pasa por lo que es la clínica con niños y niñas. De acá, por ahí también la especificidad de la primera infancia que estoy teniendo en los últimos años. Ya que nombrás primera infancia, ¿qué es la primera infancia? Porque es algo que generalmente nombramos, primera infancia, o que se ve mucho en las redes o en la televisión, en los medios de comunicación, pero ¿de qué hablamos cuando decimos primera infancia? ¿Hasta qué edad abarca este ciclo vital? ¿Y cuál sería lo esperable, el desarrollo esperable de este niño o niña en esta primera infancia? Bueno, el concepto de primera infancia no es unívoco. Según donde estemos tomando este concepto, va a ser más o menos el periodo que abarca, pero sí o sí está entre los 0 años y los 4 años, algunos inclusive también incorporan los 5. Durante todos estos primeros años y primeros meses y años de vida de los nenes y nenas, está en el desarrollo más importante y más rápido que tienen. Los forma como sujetos, en principio, que, no sé, digo, para dar algunos ejemplos del desarrollo, esto que me preguntabas, arrancamos con un bebé que tiene movimientos involuntarios y empieza a tener control de estos movimientos. Después aparece a través de la mirada del otro las primeras comunicaciones con un otro, una otra, los cuidadores que tiene alrededor. De ahí pasamos a ya empezar a estar insertos en la comunidad como un ser social. Entonces, de ahí también es que desde la musicoterapia, o por lo menos desde el marco que yo utilizo, hablamos de los sujetos psicobiosociales. Por otro lado, si vamos a la cuestión legal, hay una ley en Argentina que habla de la protección integral de la primera infancia también. Entonces, esto es todo el respaldo, digamos, como decía recién, legal, que da a los derechos de los niños como sujeto de derecho en sí mismo, donde entran los derechos del niño, porque son estos mundiales, los derechos a la salud, a escuchar su voz, y bueno, y dentro de esto estamos también nosotros como profesionales de la salud. ¿Qué sucede con los niños con discapacidad? Bueno, para el desarrollo de los niños y niñas hay algunos aspectos, como decís vos, que son los esperados dentro de algún parámetro cronológico. No todos los nenes y nenas tienen las mismas capacidades en el mismo momento. Se puede hablar como ejemplo del control de esfínteres, de comenzar a caminar, todas estas cosas que como mamá, papá y sociedad decimos, bueno, a los 2 años ya tiene que dejar el pañal, y estas cosas que, bueno, hay un momento esperado, pero no en todos es el mismo. Eso por un lado. Cuando hay una discapacidad, algunas de estas capacidades o algunas de estas habilidades no se dan en el momento apropiado, a veces tardan mucho en aparecer, algunas ni siquiera aparecen, ¿sí? Entonces, donde hay algunas alteraciones es donde empieza a aparecer todo lo que es el equipo interdisciplinario, o debería aparecer,
el equipo interdisciplinario en donde nosotros también formamos parte para acompañar el proceso. Bien, ¿vos con qué profesionales trabajás así en el equipo? Y yo trabajo en uno de los consultorios, por ejemplo, con terapistas ocupacionales, con psiquiatras, con neurólogos infantiles, con psicólogos, psicólogas, pero más allá de los terapeutas que forman parte del consultorio, también tenemos contacto con el resto de las instituciones, por ejemplo, de las que forman parte las nenes y las nenas, ya sea que están en un jardín integrados o que están en un centro de día, según la edad que tengan. Pero lo importante es poder trabajar en equipo para poder trabajar en la misma línea de sentido, por tener objetos compartidos. Digo, esta cuestión de la protección integral también va en ese sentido, ¿no? Como que tengamos en cuenta que el niño es un sujeto y que cada cual va a trabajar desde la herramienta que sea específica de su área, pero tenemos que tener en cuenta la integralidad del nene o nena para poder hacer el mejor resultado posible. Sí, seguro, seguro. El trabajo en interdisciplina es muy importante, muy importante. Sí. Y te pregunto porque vos decías antes el hecho de lo legal, ¿no? Del niño o niña como un sujeto legal, de derechos, ¿no? Desde lo legal. ¿Qué pasa con los niños con discapacidad? Mirá, ¿Cómo, para cómo están, empezar, sí, perdón, pero cómo están enmarcados en esto, en esta legalidad? Acá en Argentina, por lo menos. está bueno que me preguntes, porque podemos aprovechar para informar a las familias que todavía no saben, que todas las personas que tienen certificado de discapacidad, ya sean niños, niñas o inclusive personas adultas, tienen acceso a lo que es el tratamiento de musicoterapia de manera gratuita. Esto no está muy difundido, de hecho la carrera en sí misma tampoco está tan difundida, entonces es importante que sepan que por la ley de salud mental, cualquier orden médica que ellos tengan, ya sea por parte de pediatría, psiquiatría, neurología, que diga que esa persona necesita tratamiento musicoterapéutico, lo tiene cubierto al 100%. Digo, de hecho, no hace falta tener discapacidad para poder acceder a un tratamiento con musicoterapia. Lo que pasa es que hoy solamente formamos parte del programa médico obligatorio para las personas que tienen certificado de discapacidad. Esto es una lucha que está de manera corriente, pero bueno, vamos a ver. Bueno, Bere, ya que estamos hablando de musicoterapia, ¿cuáles son los criterios de derivación a un tratamiento de musicoterapia? ¿Quién te deriva? Porque vos antes decías que esto del trabajo interdisciplinario y en un niño o niña que tiene un certificado de discapacidad puede acceder al tratamiento de musicoterapia. Pero ¿cómo llega al tratamiento de musicoterapia? Hay muchas formas en las cuales llegan los nenes y nenas al consultorio. Por un lado están estas órdenes médicas, por ahí no sé, un pediatra, un neurólogo, una neuróloga, ¿no? Que dice que recomienda el tratamiento de musicoterapia para este neno o esta nena, pero también a veces está la demanda espontánea por parte de las familias, a veces es por recomendación de alguna otra familia que está en tratamiento con musicoterapia, entonces, no sé, hasta inclusive en la sala de espera empiezan a charlar y dicen, che, estaría bueno que hagamos musicoterapia. A veces vienen por parte de la escuela también. En sí hay un montón no solo desde el lugar médico es que llegan las derivaciones. Lo que sí es importante recalcar que para poder acceder de manera gratuita, sí es necesario contar con la orden médica. Ah, bien. ¿Y qué te llega a vos? O sea, este niño, ¿cuál es el criterio de derivación? La orden, ¿qué dice? Deriva a musicoterapia porque... Por lo general suelen llegar por trastorno de espectro autista, por trastornos en el lenguaje, quizás alguna parálisis cerebral. Están relacionados por lo general con alguna discapacidad, por ahí más ligado a lo motriz, o si no, hay mucho de lo que es el TEA, el trastorno de déficit de atencional hiperactividad. Hoy el TEA, que es un abanico muy, muy, muy amplio, abarca gran parte de los diagnósticos. Entonces, hay muchos que los que antes, inclusive eran TGD, ahora entran en el marco del TEA, entonces, bueno, por ahí empiezan, sí, más que Bien. nada. ¿Cómo sucede una sesión de musicoterapia? Para que los que estén del otro lado, aquellos padres o personas que nos estén escuchando, que no sean musicoterapeutas, ¿qué pasa en una sesión de musicoterapia? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que haya confianza y un vínculo con la profesional o el profesional. Digo, yo trabajo pura y exclusivamente con una base en la transferencia, entonces si no está este vínculo de confianza es imposible trabajar. Así que bueno, todo el inicio es eso.
Una vez que esto está establecido, ahí sí, empezamos más con lo que tiene que ver con los objetivos terapéuticos, que también está bueno tener en cuenta que no hay recetas en el tratamiento de musicoterapia. Cada nene, cada nena va a tener objetivos que estén ligados a lo que ese nene o nena esté necesitando en particular. Entonces de ahí es la importancia de conocer sus intereses personales, su historia, todo esto. Yo primero forma parte también la entrevista de admisión que hago con la familia, en donde me cuentan todo lo que tiene que ver su historia sonora desde el momento del embarazo hasta que el nene o nena llega al consultorio. Entonces, bueno, con todos estos datos y música, canciones, sonidos de los instrumentos, sonidos de los objetos, sonidos del propio cuerpo, ahí vamos empezando a armar toda esta historia en donde podemos trabajar los objetivos que nos pongamos. Entonces es importante la entrevista con la familia, en primer lugar, para conocer esta historia sonoro-musical, y es importante entonces esta historia sonoro-musical, los sonidos que transcurrieron, no sé, en su casa, en su entorno familiar, en donde viven y demás, para ese niño o niña, ¿no? Desde que Es nace, desde que fundamental. está dentro de la panza de la madre, ¿no? También. Totalmente. Los bebés están expuestos a los estímulos sonoros desde la vida intrauterina. Entonces, ya desde el vamos, desde ahí estamos empezando a generar huellas némicas, se llaman estos recuerdos, que están ligados desde lo emocional hacia lo sonoro. Por eso yo también pregunto, bueno, ¿qué canciones escuchaban cuando estabas embarazada? Digo, no siempre las canciones que son importantes para los nenes o nenas son canciones infantiles. Muchas veces son canciones que suenan en la casa y que, no sé, a la familia les gusta, entonces terminamos trabajando con rock, cumbia, folclore, porque esas son las canciones que a él le interesan, porque no solo está él participando como protagonista cuando le ponen una canción de la Granja de Zenón, sino que en una chacarera que baila toda la familia, él también es partícipe y forma parte de su identidad sonora. Entonces, estas cosas son datos súper importantes para tener en cuenta. Y en las sesiones, ¿qué utilizás, Vero? Instrumentos musicales, bueno, sabemos que sí, pero ¿qué más? ¿Qué objetos, imágenes? ¿Utilizan tecnología también? La tecnología a veces solo para escuchar música, no hay imágenes por medio de pantallas, lo que utilizo yo, tal vez otros profesionales sí los utilizan. Sí hay algún apoyo visual, quizás por figuras de animales, de distintos objetos, también tenemos juguetes, tenemos los instrumentos, digo, como no solamente trabajamos con canciones y con la música en sí misma, sino que también con el sonido, estos apoyos visuales a veces ayudan a, no sé, por darte un ejemplo, imitar el sonido de un animal, la cuestión de la percusión corporal también ayuda mucho. Hacemos distintos juegos que hacen como más ameno también todo lo que sea el abordaje terapéutico, justamente porque estamos trabajando con chicos. Sí, seguro. Vos decías, el juego es muy importante, el aspecto lúdico con niños, que no significa que no sea terapéutico. Totalmente. Totalmente, es una vía regia para poder trabajar, porque lo hace mucho más ameno, porque es importantísimo todo lo que se despliega a través del juego. Bueno, Nico te hablaba de este fenómeno transicional que se da, ¿no? Entonces, no es lo mismo para ir un juego que se puede dar en la casa o en la plaza, que dentro del consultorio en sesión con todo un encuadre que está dándole otro marco. Bien, seguro. Así que, de acuerdo a los objetivos que nos planteamos con cada nene en particular, con cada niño o niña, va a ser lo que va a suceder en sesión. Como siempre decimos, o sea, nada es al azar lo que sucede, sino que todo depende de los objetivos terapéuticos con los que nos planteamos el tratamiento, para cada paciente, para cada niño o niña. Totalmente. Esto también está bueno por ahí resaltarlo porque, digo, muchas veces llegan a los consultorios, ¿no? Con, no sé, a la noche no puede dormir, entonces le quiero poner música clásica. Y yo no sé si con música clásica el nene se va a dormir. Digo, hay que ver qué le resulta cuando escucha la música clásica. Entonces, esto también yo hablo con las familias y digo, esto es prueba y error, y ustedes más que nadie van a saber qué canciones le gustan, cuáles lo alteran o lo hacen, le levantan el ánimo para jugar, y cuáles por ahí lo acompañan como para bajar un poco el nivel de intensidad y poder relajarse un poco. Está un poco esta cuestión de musicoterapia, tiene canciones que se pueden recetar para, y esto no es así, somos todas personas distintas y a cada cual la música nos va a jugar de distinta manera.
sabemos que la música nos acompaña a todos durante toda nuestra vida, pero no hay una receta, no hay una lista de Spotify, no hay una lista de YouTube que sea específica para algo, porque todos somos diferentes. Quizás. Y Vero, te pregunto, o sea, porque vos antes decías esto de la no utilización de pantallas dentro de tus tratamientos, ¿cómo hiciste para adaptarte a estos momentos que estamos de pandemia y de confinamiento para continuar con los tratamientos a través de una pantalla? Sí, se dio una paradoja, porque justamente una de las cosas, una de mis banderas en el consultorio era, por favor, menos pantallas. Y hoy nos vemos con que la pantalla es una herramienta, es la herramienta a través de la cual yo sigo los tratamientos con los nenes y nenas desde su casa. Bueno, yo hoy estoy trabajando a través de videollamadas, de distintas plataformas como Zoom, pero se da también la particularidad de que con algunos nenes, algunas nenas, en parte por la edad, o en otra parte por, no sé, por sus características, que no sostienen mucho el nivel de atención en una pantalla, no me resulta posible llevar adelante este tratamiento con ellos personalmente, digamos, ¿no? Entonces acá se vuelve fundamental la ayuda y la articulación con las familias. Un poco, vos me habías preguntado recién, y el trabajo con familias siempre es recomendable, siempre es lo ideal. De hecho, si yo no hubiese estado trabajando articuladamente con las familias antes de la pandemia, hoy me hubiese resultado imposible poder brindarles estrategias y poder charlar y que ellos me cuenten cómo estaban los nenes en la casa y que yo les pudiera brindar algunos consejos y esto mismo, ¿no? Como algunas estrategias para poder seguir trabajando en casa, lo que estábamos trabajando en el consultorio y además sumarle la contención necesaria por el contexto particular que estamos pasando. Porque no es que solamente se discontinuó el tratamiento presencial, sino que estamos viviendo una situación inédita en donde hay un encierro que genera ansiedad, que es todo nuevo, que no estamos viendo a la gente, que a la gente que veíamos la vemos ahora, como decíamos recién, a través de las pantallas. Entonces hay todo un entorno al cual también dar respuesta de manera terapéutica. ¿Y cómo fue la adaptación de los niños y niñas a esta nueva modalidad de verte a través de una pantalla y de que quizás estaban acostumbrados a ir al consultorio, estar con vos, con los instrumentos y demás, en un encuadre donde estaban ustedes dos solos, y ahora pasamos a estar en casa con un montón de distracción, porque me imagino que deben tener los juguetes, el hermanito, la familia que está ahí. Hay de todo. Hay quienes pudieron adaptarse así sin ningún problema. Hay quienes hasta el día de hoy todavía no podemos tener una sesión así y es pura y exclusivamente a través de las familias. Hay quienes están 15 minutos y después deciden ya no seguir sosteniendo la atención, digamos. Entonces, bueno, se continúa la sesión con la familia. No, lo que sí es importante no forzar para mí. Justamente digo, esto es una herramienta y al igual que pasa cuando estamos en el consultorio, ¿no? Yo no obligo nunca a los nenes que estén todo el largo de la sesión si por algún motivo ellos se sienten incómodos. Digo, más que nada cuando recién empiezan, que no me conocen, que es todo nuevo, lugar, ¿no? Entonces, por ahí también empieza la inclusión de la familia en el consultorio, hasta que ellos se sienten seguros de poder estar solos. Bueno, esto más o menos se da, salvando las distancias, con la atención remota. Vamos respetando siempre su decisión, viendo los tiempos, las formas. Quizás antes yo los atendía a la mañana y hoy tienen los horarios cambiados, entonces tuvimos que cambiar también el horario de atención. Nada, vamos como amoldándonos y viendo de que sea la manera más respetuosa posible. Claro, pero también pienso que debe ser otra forma de que la familia también, en estos momentos, en estos casos, tome más protagonismo, ¿no? Sí, sí, sí. Todas estas cosas que por ahí yo hablaba en las devoluciones, ¿no? Cuando cada vez que uno de los nenes o nenas salen del consultorio, yo me arrimo a la familia y hago una pequeña devolución de lo que sucedió en la sesión. Por ahí también ahí trabajamos alguna cosa para que puedan hacer en la semana en la casa y demás. Esta cuestión que aparecía como medio de costado de la familia continuando lo que aparecía en el consultorio, ahora en realidad me siento como a la inversa, ¿no? Yo pensaba todo este trabajo durante la cuarentena como a través de las videollamadas, como una ventana hacia la casa. Yo hoy cuento con un montón de información de la dinámica familiar
que antes no teníamos. Entonces no es lo mismo para nosotros como profesionales tener el discurso de la familia, ¿no? De qué es lo que pasa, el relato, que verlo ahí mismo. Y esto es muy rico también. Y esto también se vio en cambios de algunos resultados que por ahí, trabajando desde el consultorio, era un poco más difícil, pero viéndonos, como metiéndonos virtualmente en la casa, fue mucho más fácil de trabajar. Entonces, digo, este sería también como el lado B de la cuarentena. ¿Qué es eso? Sí, y como decís vos, es la familia protagonista. Hoy está la familia trabajando en las sesiones de musicoterapia. El niño o niña es una integridad, digamos, y viene acompañada de sus padres, de su hogar, de su ambiente, de su contexto, y bueno, entrar a ese espacio es muy importante porque también recalcar esto, digamos, para las personas que nos están viendo, de lo que sucede en un tratamiento musicoterapéutico, lo que sucede en el consultorio, siempre los objetivos son, digamos, no solamente musicales. Entonces, nosotros con lo que tratamos en un tratamiento musicoterapéutico es trasladar lo que sucede en sesión a la vida cotidiana. Entonces, esto también es muy importante, tener acceso a la familia y al ambiente familiar. Bueno, hasta acá la primera parte de la entrevista con la licenciada Verónica Müller. No se pierdan la segunda parte porque vamos a continuar hablando sobre musicoterapia en primera infancia y también cómo ha sido el trabajo de Verónica con educadores a través de la musicoterapia. Los invito a suscribirse al canal para estar atentos a más novedades y compartir este video si les resultó útil la información para que pueda llegar a más personas. Que tengan un excelente día.